Cambiamos de tema ahora porque, mire, los vecinos de las zonas donde operan los sistemas de movilidad sin anclaje, usted lo conoce, los monopatines, las bicicletas que brindan servicio por aplicación para teléfonos inteligentes, siguen causando molestia por la falta de regulación y lugares especiales de estacionamiento. Acompáñenos, esta es la información. Ante el hartazgo por la falta de regulación en bicicletas y monopatines, algunos vecinos han tomado acciones contra estos vehículos en los últimos días. Y es que al no contar con un sitio específico donde estacionarse, los usuarios las colocan en lugares permitidos por la aplicación, pero obstruyen el paso, lo que resulta fastidioso para los colonos. Lo que nos molesta es que no tienen estaciones fijas como lo tienen Ecobici, ¿no? Que ahí sí, pues realmente pues está bien, no molestan al peatón, están sobre la calle, y están bien organizadas, ¿no? Es tanta la molestia de los vecinos que han optado por poner letreros como este, para evitar obstruir su entrada. Yo las he movido de aquí a, digamos, media cuadra más allá, donde veo que quizá la fachada es como el muro de atrás de un estacionamiento, pero no tienen por qué estar enfrente de mi local y sí las he trasladado a un espacio donde creo que van a estorbar menos, ¿no? Este problema se vive día a día en colonias como La Roma, Condesa, Polanco, La del Valle e Hipódromo Condesa. Se pretende que en marzo se encuentren listos los lineamientos de operación para estos transportes. Por lo pronto cuentan con permiso temporal. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.